Imagina estar tan herido, tan traicionado, que las palabras que salen de tu boca son un clamor desesperado por justicia. ¿Alguna vez te has sentido así? El Salmo 109 es la expresión cruda de un corazón herido, un grito de auxilio en medio del dolor. David, el autor de este salmo, no se contuvo. Le pidió a Dios que hiciera justicia de una manera que muchos de nosotros no tendríamos el valor de pedir. Pero ¿qué llevó a David a pronunciar palabras tan duras? ¿Y qué nos enseña este salmo hoy? Prepárate para sumergirte en uno de los textos más intensos de la Biblia, donde el dolor y la justicia se encuentran de una manera poderosa e inesperada. El clamor del alma herida. Imagina ponerte en los zapatos de David. Eres un hombre que siempre ha buscado hacer el bien, que siempre ha confiado en Dios. Pero de repente eres traicionado por las personas en las que más confiabas. Aquellos a quienes ayudaste, a quienes bendijiste, ahora se vuelven contra ti. Difunden mentiras, traman contra tu vida, desean tu mal. Es un dolor que no viene de extraños, sino de personas cercanas, aquellas que considerabas como amigos. Esa traición no es solo un golpe al cuerpo, es un golpe al alma, una herida profunda que parece no cicatrizar. David no está solo triste, está devastado. Su alma está hecha pedazos, su corazón aplastado por el peso de la injusticia. Y es en este momento de dolor extremo que se vuelve a Dios, no con palabras de calma y serenidad, sino con un clamor ardiente. No se esconde detrás de una santidad falsa, no intenta enmascarar sus sentimientos. Habla exactamente lo que hay en su corazón. Dios, haz justicia. Puedes imaginar el desespero. El Salmo 109 es como un grito que resuena por las montañas, un grito que viene de alguien que no ve otra salida. David está rodeado, no solo por enemigos físicos, sino por sentimientos de frustración, de miedo, de impotencia. Se siente injustamente tratado, siente que todo el bien que hizo fue devuelto con maldad, y en medio de este caos hace lo que sabe hacer mejor: ora. Pero esta no es una oración común, no es una plegaria llena de gratitud y alabanza, es un clamor, un grito de alguien que necesita desesperadamente que Dios intervenga. David describe a sus enemigos en detalle. Habla de sus mentiras, de su falsedad, de cómo se levantaron contra él sin motivo. No está hablando solo de personas que no lo aprecian, está hablando de personas que quieren destruirlo, que quieren acabar con su vida y con todo lo que ha construido. Por eso pide a Dios una justicia que a nuestros ojos parece extrema. No pide solo ser salvado, pide que sus enemigos sean castigados, que sientan el mismo dolor que él está sintiendo. Este clamor es fruto de un corazón que ya no puede soportar más la injusticia. Y aquí está la belleza cruda y brutal del Salmo 109. Es honesto. David no intenta esconder sus sentimientos por miedo a parecer indigno ante Dios. Sabe que Dios es el único que puede entender su dolor y que puede hacer algo al respecto. Por eso, derrama su alma delante del Señor, sin filtros, sin temor a ser juzgado. Quiere que Dios vea la magnitud de su dolor, quiere que Dios entienda cuánto está sufriendo y cuánto necesita una intervención divina. Lo que podemos aprender aquí es que, incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando todo parece perdido y cuando el dolor nos consume, podemos volvernos a Dios. Podemos ser honestos con Él, clamar por justicia, mostrar nuestras debilidades y nuestras angustias. David nos muestra que no necesitamos ser perfectos ante Dios, necesitamos ser auténticos. Y el Salmo 109 es un retrato de esa autenticidad, de un corazón que, aunque destrozado, se vuelve a Dios en busca de auxilio y justicia. Así, al escuchar este salmo, imagina la voz de un hombre que ya no tiene a dónde correr, que está rodeado por todos lados, pero que aún cree que hay un Dios que lo escucha. Este es el clamor de David, y tal vez en algún momento de la vida sea también el nuestro. Un clamor de quien necesita, más que nunca, que Dios intervenga en su historia. Para entender la profundidad del Salmo 109, necesitamos comprender el contexto en el que fue escrito. David estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.
No era solo un rey rodeado por soldados leales. Era un hombre enfrentando la traición dentro de su círculo más cercano. Aquellos en quienes confiaba, aquellos a quienes amaba, se volvieron en su contra. No solo lo decepcionaron, sino que buscaron destruirlo, quebrantando su confianza e intentando acabar con su vida y reputación. Imagina ser traicionado por alguien que considerabas un amigo, alguien a quien ayudaste, a quien amaste, y que ahora, sin motivo alguno, se levanta contra ti. Esa traición es uno de los sentimientos más devastadores que una persona puede experimentar. David no estaba enfrentando solo a un enemigo cualquiera, estaba lidiando con el dolor de ver a personas que consideraba cercanas conspirar contra él. Estas eran personas que conocían sus secretos, que conocían sus debilidades y que usaron ese conocimiento en su contra. En el Salmo 109, David describe cómo estas personas se levantaron contra él sin motivo. Lo atacaron con mentiras, difamaciones y falsedades. Estaba siendo injustamente tratado de todas las formas posibles y el peso de esa traición era insoportable. Lo que hace que esta situación sea aún más intensa es que David no había hecho nada para provocar ese odio. Estaba simplemente viviendo su vida, haciendo el bien, pero aún así fue blanco de odio y venganza. David, siendo un hombre de fe, sabía que la única forma de lidiar con esta situación era volverse hacia Dios. Ya no tenía a dónde correr, estaba rodeado de enemigos y de personas que deseaban su mal. En este escenario de persecución y traición, se vuelve hacia Dios, buscando justicia. Pero no es una justicia común, es una justicia divina, una intervención que solo Dios podría realizar. David sabía que la única forma de encontrar paz en medio de tanta injusticia era poner su causa en las manos de Dios, y eso es lo que hace en el Salmo 109. Este salmo es un recordatorio de que, incluso cuando estamos rodeados por todos lados, incluso cuando somos traicionados e injustamente tratados, Dios ve nuestro dolor. Él entiende lo que estamos pasando y es capaz de traer justicia. David clama a Dios, no solo por protección, sino por una justicia que saque a la luz toda la verdad, que exponga la maldad de aquellos que lo atacaban. Quería que la justicia de Dios se manifestara, que todos vieran que él no estaba equivocado, que estaba siendo injustamente tratado sin motivo alguno. Entonces, al observar el contexto de este salmo, podemos ver el verdadero dolor de David, su vulnerabilidad ante la traición y su búsqueda desesperada de justicia. Nos enseña que, incluso en medio del mayor dolor, incluso cuando somos objeto de injusticia, podemos volvernos hacia Dios y confiar en que Él ve todo y que su justicia es perfecta. David encontró fuerza en Dios y este salmo es prueba de que, en momentos de traición y persecución, Dios es nuestra única y verdadera esperanza. El Salmo 109 es conocido como uno de los salmos de imprecación más intensos de la Biblia. ¿Y qué es un salmo de imprecación? Es aquel en el que el autor clama por la justicia de Dios contra sus enemigos, en el que pide que el mal que le hicieron sea devuelto en la misma medida. Es una súplica directa y audaz por retribución, por justicia. Y aquí, David es valiente. No pide solo protección, no pide simplemente que Dios lo libre de sus enemigos. Va más allá, pide que sus enemigos sufran las consecuencias de sus propias maldades. Las palabras de David en este salmo son poderosas. Él no escatima esfuerzos para expresar el dolor que siente y su deseo de ver la justicia realizada. Dice, que se nombre a un perverso contra él y que a su derecha esté un acusador. Salmo 109:6. David pide que quienes lo atacaron sean juzgados, que sus maldades recaigan sobre ellos. Desea que la maldición que lanzaron contra él regrese como un boomerang. Pide que sus enemigos experimenten el mismo sufrimiento que ellos le causaron. Y lo hace con una intensidad que nos invita a reflexionar. Pero ¿por qué David habla con tanta audacia? Porque cree profundamente en la justicia de Dios. Sabe que Dios es justo y que no tolera la injusticia.
David está cansado de sufrir en manos de personas sin escrúpulos, sin misericordia. Está harto de ver cómo la maldad prospera mientras él, que trata de hacer el bien, es atacado y perseguido. Por eso decide clamar por la intervención de Dios y lo hace sin reservas, sin miedo a parecer vengativo o débil. La intensidad con la que David clama por justicia nos muestra que estaba en un punto en el que no podía soportar más. No buscaba una solución temporal, quería que la verdad saliera a la luz, que la maldad fuese expuesta, que los culpables recibieran lo que merecían. Esta audacia de David puede parecer impactante para muchos, especialmente porque estamos acostumbrados a orar por misericordia y perdón. Pero en el fondo, David no está clamando por venganza personal, está clamando por una justicia divina que es justa y recta. Las palabras poderosas de David nos recuerdan que Dios es un Dios de justicia, es un Dios que lo ve todo, que conoce los corazones, que sabe diferenciar al justo del impío. David clama por justicia porque sabe que, si depende de Dios, la verdad siempre prevalecerá. Sabe que Dios es quien defiende a los débiles, quien levanta a los oprimidos, quien hace justicia a los que han sido tratados injustamente, y por eso se expresa con tanta valentía. Al leer el Salmo 109 podemos sentirnos incómodos con la intensidad de la súplica de David. Pero debemos recordar que este es el clamor de un corazón herido, de un alma que ya no puede cargar sola con el peso del dolor. David nos enseña que es posible ser honestos con Dios, que es posible clamar por justicia incluso cuando el dolor nos lleva al límite. La audacia de David es un ejemplo de que Dios no rechaza nuestro dolor ni nuestros sentimientos. Él nos escucha, incluso cuando clamamos con palabras duras y desesperadas, y sobre todo, Él hace justicia. Cuando leemos el Salmo 109, podemos sentirnos incómodos con las palabras de David. Pide que sus enemigos sean juzgados severamente, que sus vidas sean sacudidas y que sus maldades recaigan sobre ellos. Para muchos, este lenguaje puede sonar como un pedido de venganza, pero lo que debemos entender es que estas palabras revelan la humanidad de David, su vulnerabilidad y la profundidad de su dolor. David era un hombre de fe, pero también era un hombre sujeto a las mismas emociones que todos sentimos. Sentía dolor, ira, frustración. Al ser traicionado e injustamente tratado, no reprimió esos sentimientos. Los llevó ante la presencia de Dios. Esta es una lección importante para nosotros. No necesitamos esconder nuestras emociones de Dios. Él conoce nuestros corazones y quiere que seamos honestos con Él. La ira de David es comprensible. Fue traicionado por personas en quienes confiaba, a quienes ayudó y que sin motivo se volvieron contra él. Esa traición fue un golpe profundo para su alma. La reacción de David, de clamar por justicia, es una respuesta natural de alguien que ha sido profundamente herido. No quería que la maldad triunfara. Deseaba que la verdad saliera a la luz y que la justicia de Dios se manifestara. David sabía que solo Dios era capaz de traer la verdadera justicia. No estaba buscando venganza por sus propias manos, estaba entregando su causa a Dios. Esta es una diferencia fundamental. La venganza humana está motivada por el odio y el deseo de hacer sufrir al otro, pero el clamor de David era por una justicia divina que es recta y justa. Quería que Dios juzgara a sus enemigos según sus obras, que la maldad fuera expuesta y que la verdad prevaleciera. El lado humano de David es algo con lo que todos podemos identificarnos. Todos nosotros en algún momento hemos sentido que fuimos tratados injustamente, hemos sentido el dolor de la traición, hemos sentido la necesidad de clamar por justicia y al igual que David, tenemos la libertad de llevar esos sentimientos ante Dios. Podemos ser honestos acerca de nuestro dolor, nuestra ira y nuestro deseo de ver justicia. Dios no nos rechaza por eso. Él nos escucha y nos acoge. David nos enseña que, en momentos de dolor e injusticia, no necesitamos suprimir nuestras emociones
o fingir que estamos bien. Podemos ser auténticos ante Dios, podemos clamar por justicia, expresar nuestra ira y frustración. Y al hacerlo, confiamos en que Dios es justo, en que Él ve todo y sacará la verdad a la luz. El Salmo 109 es un poderoso ejemplo de cómo podemos ser humanos ante Dios, llevarle nuestro dolor y confiar en que Él es un Dios de justicia. El Salmo 109 plantea una cuestión fundamental que nos desafía a reflexionar sobre la naturaleza de Dios y nuestra propia humanidad. Las palabras de David representan justicia divina o un deseo de venganza humana. Esta es una pregunta que no tiene una respuesta sencilla, ya que nos lleva a enfrentar la delgada línea entre justicia y venganza y a entender cómo nuestras emociones pueden afectar nuestra percepción de justicia. Cuando leemos las súplicas intensas de David para que Dios castigue a sus enemigos, es natural preguntarnos si simplemente estaba cediendo a la ira y al deseo de ver sufrir a sus adversarios. Parece que David buscaba venganza, algo que en nuestra mente a menudo asociamos con un sentimiento negativo, una respuesta impulsada por el dolor. Pero al mirar más profundamente, podemos darnos cuenta de que lo que David realmente estaba haciendo era entregar su causa a la única fuente de verdadera justicia: Dios. David sabía que, si intentaba buscar venganza por sus propias manos, se convertiría en igual a aquellos que lo traicionaron. Sabía que la justicia que buscaba no podía lograrse por medios humanos, ya que los seres humanos son limitados, falibles y a menudo injustos. David no quería ser guiado por el odio o la amargura. Quería que Dios realizara el juicio, pues sabía que solo Dios podía juzgar de manera perfecta e imparcial. Este debate teológico nos lleva a reflexionar sobre la diferencia entre la justicia divina y la venganza humana. La venganza humana está impulsada por las emociones, es un deseo de devolver mal por mal, de hacer que el otro sufra tanto como nosotros hemos sufrido. Pero la justicia divina es recta, imparcial y basada en la verdad. David, en su momento de dolor, no buscaba una retribución personal. Clamaba para que Dios sacara la verdad a la luz e hiciera justicia según su voluntad. Este salmo también nos enseña sobre la importancia de confiar en Dios para manejar las situaciones que están fuera de nuestro control. Cuando somos injustamente tratados, nuestra tendencia natural es querer tomar represalias, hacer que aquellos que nos lastimaron paguen por lo que hicieron. Pero David nos muestra un camino diferente. En lugar de buscar venganza, se volvió hacia Dios, entregando su dolor y su causa en las manos de aquel que conoce todos los corazones y que es capaz de hacer justicia de manera perfecta. Otro punto importante en este debate es comprender que Dios no rechaza nuestras emociones. Él no espera que escondamos nuestro dolor, nuestra ira o nuestro deseo de ver justicia. David fue honesto con Dios, no intentó ocultar lo que había en su corazón. Y esa honestidad es algo que Dios valora. Cuando llevamos nuestras emociones a Él, estamos reconociendo que somos limitados, que necesitamos de Él para encontrar una solución, para hallar paz en medio del dolor. Por lo tanto, el Salmo 109 no es solo un salmo sobre el deseo de ver a los enemigos castigados. Es un salmo sobre la entrega de nuestra causa a Dios, sobre confiar en que Él es el único que puede hacer justicia verdadera. Es un salmo que nos enseña que, en lugar de dejarnos consumir por la ira y el deseo de venganza, podemos llevar todo esto al Señor y confiar en que Él es justo. Dios no olvida a los injustamente tratados, y Él es quien, en el momento correcto, saca a la luz toda la verdad y hace prevalecer la justicia. Así, el Salmo 109 nos desafía a reflexionar sobre cómo enfrentamos las injusticias en nuestra propia vida. ¿Estamos buscando venganza con nuestras propias manos o estamos entregando nuestra causa a Dios, confiando en que Él es justo? Este es un llamado a no dejarnos consumir por el deseo de devolver el mal, sino a entregar nuestro dolor a aquel que es fiel y justo
y que siempre hace lo correcto. El Salmo 109, con toda su intensidad y brutal honestidad, trae lecciones poderosas para nuestros días. Nos enseña que no necesitamos ocultar nuestros sentimientos más profundos y oscuros de Dios. Cuando nos sentimos traicionados, heridos, injustamente tratados, tenemos la libertad de llevar todo ese dolor al Señor. David nos muestra que Dios no espera que seamos perfectos, ni que escondamos nuestra ira y tristeza. Él quiere que seamos honestos, que le entreguemos nuestros corazones rotos. En los tiempos actuales es fácil sentirse oprimido por las injusticias del mundo. Podemos sentirnos impotentes frente a las traiciones, las mentiras y la maldad que nos rodean. Sin embargo, el Salmo 109 nos recuerda que, incluso en medio del dolor, podemos confiar en que Dios es justo y que Él ve todo. David no se vengó con sus propias manos. Entregó su causa a Dios. Esta es una lección que necesitamos aprender y practicar en nuestras vidas. Cuando somos heridos, es natural querer tomar represalias, pero la verdadera fortaleza está en entregar ese dolor a Dios y confiar en que Él traerá justicia en el momento adecuado. Otra lección importante es que Dios es un refugio para los injustamente tratados. Cuando no tenemos más a dónde correr, cuando estamos rodeados por todos lados, Dios es quien nos escucha y nos acoge. David nos muestra que incluso cuando todo parece perdido, hay esperanza en Dios. Podemos llevarle nuestras penas, nuestros miedos, nuestra ira y confiar en que Él es fiel para socorrernos. Además, el Salmo 109 nos enseña sobre la importancia de ser auténticos ante Dios. Muchas veces sentimos que debemos presentarnos de manera impecable ante el Señor, como si no pudiéramos mostrar nuestras debilidades. Pero David demuestra que Dios valora la honestidad y que podemos acercarnos a Él tal como somos.